Se ha realizado finalmente una serie de acuerdos, o mejor dicho, se han ratificado las medidas que desde el Departamento de Estado se mandaron a hacer en las mesas de trabajo que ordenó el gobierno de Donald Trump a el régimen chavista y a su oposición falsaria y prostibularia. Y lo primero que han hecho es desmontar una estupidez que venían haciendo desde hace unos días, que era el famoso comité de postulaciones para un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Le han enmendado la plana y además de eso han dejado la vara bien alta. Y es necesario no solamente ver lo que dicen, sino cómo lo dicen y además de eso lo que están sacando a través de los medios oficiales del chavismo. Porque en los detalles, amigos, es donde se esconde el diablo. Y por eso vamos a revisar hoy lo que se hizo, lo que se dijo y lo que no se dijo en la reunión de las mesas de trabajo que concluyeron en su primera etapa el día de ayer. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Y si paga, paga con chapa. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que encanta la chiquillería, entretiene a la muchachada, desespera al criminalato chavista y a la oposición falsaria. La pone a tartamudear, la pone a patinar, pone a los sicarios mediáticos a gaguear. No te metas con la líder. No. ¿Hasta cuándo te metes con la líder? Ella está haciendo porque ella no para Venezuela. Que hace yo no para el país. ¿Y tú qué propones? Suma pero no rete. Tú lo que eres madico. Estoy recopilando todas las estupideces que dicen para intentar defender lo indefendible. Y lo que hago es reírme. Ni hay ni un solo argumento, chico. Qué cosa tan chimba, tan barata. Pero bueno. Así son. No pueden ser otra cosa. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda, les abraza. Y les dicen algo. Ya estaban esperando, lo estaban esperando. Aquí, atención. Ey, aquí está, mira. Aquí. El estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. Hemos desafinado. Con sus 11 parroquias que comienzan en el oeste con el Junco, Carayaca, Catialamar, Raúl León y Malya, Madurimare, Carlos Sublet, Maiquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruado. Saludos cordiales quiero enviarles a la gente del Cerro Las Lluvias, que por ahí me dijeron, oye, vale, saluda a la gente del Cerro Las Lluvias. Bueno, un saludo a la gente del Cerro Las Lluvias, a la gente del Cerro Cervecería, a la gente del Cerro Los Cachos. Ajá. Aquí va esta trivia. En estos días me caí con una. Ya salieron a reclamarme por ahí. Dice, mira, que mandaste a Tibrón y a Tibroncito para la parroquia que no era. ¿Verdad? Era para ver si estaban avispados. Era para ver si estaban moscas. Ya, no se preocupen. Le pregunté por Mono Manso. Por ahí salieron unos y dijeron, bueno, Mono Manso queda en Caruao, pero no, en realidad eso ya no es Caruao, porque ya eso está en Miranda, porque ya no sé qué. Claro, esté en Caruao o esté en Miranda, a mí lo que me preocupa es que usted sepa de la existencia de Mono Manso, porque si usted sabe de la existencia de Mono Manso, usted es un sinvergüenza. Pero bueno, allá usted. Usted sabrá. Bueno, vamos a dejar otra trivia, ¿verdad? Vamos a dejar otra trivia. Vamos a darle. Vamos con esta, pues vamos con esta. Vamos con esta. Atención.
Atención. ¿En qué parroquia del estado Vargas, capital La Guaira, queda? ¿En qué parroquia? Atención. ¿En qué parroquia del estado Vargas, capital La Guaira, queda el Centro Comercial Litoral? Parece fácil, pero no lo es. Ahí te la dejo, pues. Vamos a ver. Ah. Yo nunca voy a dejar de hablar del estado Vargas. Para que sepan. No, que fastidio. ¿Hasta cuándo? Hasta que me dé la gana. Porque yo soy varguense y voy a reivindicar a mi estado. Así se les olvida lo demás. Yo no voy a olvidar el estado Vargas. Capital La Guaira con sus 11 parroquias. Caruao, Naiguatá, Caraballeda, Macuto, La Guaira, Maiquetía, Carlos Zulé, Raúl León y Urimare, Katia La Marca, ya que el Junco. Te dejo eso. Y seguimos. Yo creo que cuando se habla de lo que significa la comprensión del poder de la imagen y del poder del lenguaje, mucha gente de verdad patina en lo que significa comprender tanto la importancia del mensaje escrito como la importancia del mensaje que se da verbalmente. Yo recuerdo que mi abuela me decía que tu palabra sea un documento. Tu palabra es el mejor documento. Tenga palabra. Estamos hablando de los tiempos en los cuales la gente, mi abuela era de los tiempos en los cuales la gente no sabía leer ni escribir y que sus acuerdos eran normalmente de palabra y se cumplía porque había que tener palabra. Eso, por supuesto, amigos, si la gente tuviese palabra, si la gente comprendiera lo que significa tener palabra, muchos problemas se evitarían en nuestra sociedad. Por esa razón, cuando vemos lo que ha ocurrido con es que no sé ni cómo llamarlo, porque eso fue un acto para refrendar algo que les mandaron enlatado ya que tenían que hacer. Hay una cantidad de cosas que se tienen que comprender, porque si no se hace la retrospectiva, no comprendemos del todo. Yo vi el acto, pero más importante, leí el documento, porque una cosa es, uno se entretiene cuando esta gente lee, pero cuando uno lo lee y lo revisa, se da cuenta de algunas cosas que son de suma importancia en esta ocasión. Y vale la pena hacer el resumen histórico, porque si hacemos el resumen histórico, comprendemos el asunto. La constitución que Chávez se mandó a hacer a su medida creó un orden jurídico en el que la judicatura quedó conformada. Para empezar, le cambiaron el nombre como todo y dejó de ser Corte Suprema de Justicia para ser Tribunal Supremo de Justicia. Y en ese Tribunal Supremo de Justicia, además, crearon unas salas que en la práctica empezaron a adquirir carácter supra. ¿Cómo es eso? Que resulta ser que en vez de ser el máximo órgano judicial, es el Tribunal Supremo de Justicia, pero está comprendida por varias salas. Se entiende que la plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, la sala plena con todos los magistrados, las decisiones que emanan de la sala plena, esa es la decisión máxima. Después de la sala plena, la sentencia tendrá que recurrirse ante instancias internacionales. Eso es el deber ser. Entonces, el chavismo, por mala maña, se inventó una sala superior a la sala plena, que venía siendo la sala constitucional, que prácticamente enmendaba la plana aquí a todo el mundo. Y a través de la sala constitucional, más que constitucional, la sala prostitucional, ellos deciden qué hace el tribunal. Entonces aquí vamos a un punto importante. A raíz
cuando se hace la constituyente del 99, se crea un Tribunal Supremo de Justicia en el que se establece un Tribunal Supremo con las salas y todo aquello, conformado por 12 magistrados. 12 magistrados que iban a tener una duración determinada en sus cargos, que iban a tener además unos fundamentos para poder formar parte del tribunal y que debían además cumplir con esas normas. Una de las cosas que se planteó y que era lógico, y que es lógico en cualquier país del mundo, es que la persona que quiera ser magistrado debe haber administrado justicia en algún momento. Entonces, si usted quiere ser magistrado, usted debería haber sido juez. Además de eso, se entiende que si es juez es porque es abogado. Entonces se establece también que debe ser un abogado con mínimo 15 años de graduado, que además de eso posea especialización en un área del derecho donde se haya desarrollado, doctorado obligatoriamente en el área del derecho, además de publicaciones en su área de experiencia, cátedra universitaria, es decir, tiene que ser docente universitario en su área de especialización y debe tener publicaciones vinculadas al tema que desarrolla en el ámbito jurídico. No libros de poesía, no. Si usted es especialista en derecho penal, usted tiene que ser profesor de derecho penal, usted tiene que tener publicaciones de derecho penal, usted tiene que haber sido juez en lo penal. Que se pueden hacer ciertas excepciones, claro. Una persona que no ha sido juez, pero ha sido consultor jurídico de instituciones públicas durante un largo tiempo, demostrando solvencia en el tema mercantil o en el tema de lo contencioso administrativo. Una persona, no fue juez, pero una persona que se desempeñó, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, una persona que se desempeñó en la defensa pública, etcétera, que cumpla con todo lo demás, sí, podría ser. ¿Qué pasó? Que en el año 2002 hubo un evento, cuando a Hugo Chávez lo sacan del poder, o en la militarada que ocurrió, hubo una acción en el Tribunal Supremo para determinar qué había pasado el 11 de abril o para juzgar a los militares, para juzgar a los participantes, etc. En ese juicio, en esa sentencia, que por cierto la introdujo el presidente del Tribunal Supremo, que era Iván Urdaneta, ¿no? Se indica que no hubo golpe de Estado, sino que hubo un vacío de poder. Esa famosa sentencia fue a su vez rechazada por Chávez en una famosa intervención. Hizo una marcha donde dijo que esa sentencia era una plasta. A partir de ese momento le pusieron el ojo al Tribunal Supremo porque ya habían nombrado a los magistrados, y cuando Miquilena se va del chavismo, él había nombrado a los magistrados que le respondían a él, que lo había nombrado, por cierto, en contubernio con, entre otros, Henry Ramos Ayú. Por eso, en esa partición de aguas del Tribunal Supremo quedan, por un lado, el magistrado Rondón Haas, la magistrada intrépida Blanca Rosa Mármol, queda de un lado, si no recuerdo mal, también Cabrera, Rafael Pérez Perdomo. Es decir, la cosa queda dividida. Para salvar esa situación, no recuerdo si fue, creo que fue en la enmienda, se modificó el número de magistrados y se pasó de 12 magistrados a una cosa así como 24 y 36 magistrados. Yo no sé cuántos magistrados hay. ¿Y eso qué busca? Eso busca controlar, que si se te suelta un magistrado, tener siempre controlada la plenaria a través de unos magistrados que simple y sencillamente lo que hacen es responderle a los intereses del poder. Eso es todo. Imagínense ustedes que en el actual Tribunal Supremo de Justicia, Bernabé Gutiérrez, el gángster que tiene una de las facciones de Acción Democrática, tiene a su hermano como magistrado. Ya sabiendo eso, ¿qué puede usted esperarse? Nada, ¿verdad? Bueno.
Entonces, yo creo que lo primero y lo principal es ver lo que dice el comunicado, o sí, el comunicado que firmaron públicamente frente a todos nosotros y que de alguna manera nos permitirá entender que sí, que las palabras tienen valor y que de alguna manera hay que entenderlas en toda su dimensión. Comunicado. En Caracas, a los 12 días del mes de agosto de 2026, se anuncia al país la culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015 con los siguientes resultados y acuerdos. 1. Se aprobó la metodología de funcionamiento de esta iniciativa y de las mesas técnicas. 2. Para este ciclo se instalaron 2 mesas técnicas: atención de la emergencia por el doble terremoto, fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral. Se desarrollaron 5 sesiones de trabajo con las mesas técnicas y 5 plenarias entre ambas delegaciones. Se acuerda: 1. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Luego, manifiestan lo siguiente: Atención, iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en A. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y D. Conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al Tribunal Supremo para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. El cronograma de ejecución de los acuerdos, comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso. Por la delegación del Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez; por la delegación de la Asamblea Nacional 2015, doctora Dinora Figuera. Entonces, amigos míos, ¿qué termina ocurriendo con todo esto? Con todo esto termina ocurriendo lo siguiente. Número 1, los términos son importantes. Cuando hablan de un nuevo comité de postulaciones, quiere decir que el que habían montado previamente para renovar el Tribunal Supremo ya no va. Número 2, van a renovar todo el tribunal, es decir, que inclusive los magistrados que no tienen vencido su periodo se van. Número 3, si van a cambiar la ley del Tribunal Supremo, es muy probable que echen para atrás los cambios que les han hecho previamente a ese tribunal, metiendo 32, 48 magistrados, y es muy probable, y quizás lo verdaderamente deseable, que se llegue al número de 12 magistrados otra vez. Ahora, con respecto al contenido de esa ley y con respecto al contenido del baremo, ¿qué es el baremo? El baremo son los requisitos que debe tener todo aquel que quiera postularse. Y aquí voy a hablar como ciudadano. Yo no confío en ninguna de las partes que va a hacer este procedimiento, porque el régimen criminal tiene a una pandilla de bandidos, todos partidistas, todos ellos cuestionables, como magistrados todos estos años. O sea que son unos tipos que ya sabemos lo que han hecho. Han creado un tribunal al servicio de sus intereses. Pero en la oposición falsaria tampoco confío para esta labor, porque la oposición falsaria se ha acostumbrado a hacer la misma sinvergüenzura todos estos años. Fíjese usted, y aquí es donde es requerido hacer ciertos planteamientos, que esa Asamblea Nacional del 2015
se inventó la elección de un Tribunal Supremo cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, porque tenían la autoridad para hacerlo. Y en vez de escoger a juristas de reconocida solvencia, dejaron entrar a una pandilla de sabandijas que tampoco cumplían con lo establecido por los requisitos básicos. Recuerdo que ahí metieron a una muchacha que jamás en su vida había sido jueza y que aparte de eso tenía graves problemas hasta de adicción. Desapareció, por cierto, esa señora. Uno de los desaparecidos. A favor que nos hizo. Ahí metieron a un tipo que era funcionario de la Cancillería del chavismo. Es decir, un tipo que era un inmenso jalabola al servicio del chavismo. Amiguito de Félix Plasencia, llamado Luis Manuel Marcano Salazar. Un tipo deleznable al cual, por cierto, sacaron a golpes de la Escuela de Estudios Internacionales un marido celoso acusándolo de haber acosado sexualmente a su esposa. Eso fue un escándalo en la Escuela de Estudios Internacionales, como ese tipo salió, y se cayó por las escaleras, una cosa patética. Entonces ese bicho, que es funcionario diplomático del chavismo, fue electo por la oposición falsaria para ser magistrado en ese Tribunal Supremo que al final no sirvió para nada. Me imagino yo que ahorita lo volverán a meter o se lo traerá Félix Plasencia, su amiguito. Eso se ven y hacen así. Pus. Ese era el Tribunal Supremo en el exilio. Y ven a unos, además, que se fueron y que al exilio. Bueno, y en el exilio andan ahí todos los días diciendo, no, que nosotros, el Tribunal Supremo en el exilio. Ustedes no existen, ustedes no son Tribunal Supremo en el exilio, ustedes son una pandilla de estúpidos todos. Que ninguno de ustedes tiene las calificaciones mínimas para estar como magistrado. Ni en ese tribunal, ni en el que viene, ni en el pasado, ni en el de hace 20 años, ni en el de dentro de 50 años. ¿Por qué? Porque todo lo que demostraron estos años, ¿qué fue lo que ustedes demostraron estos años? Que son unos incapaces, que son unos imbéciles, que no tienen catadura moral, que se pusieron a pelearse entre ustedes, que se burlaron del país, que además de eso fueron incapaces de actuar conforme a derecho, ni siquiera quienes los escogieron a ustedes. Y yo no puedo confiar en un Tribunal Supremo del Exilio que haya sido escogido por Henry Ramos Ayú, Leopoldo López, Julio Borges, Guanipa y esa gentuza. Pero entonces ahora caemos en lo de hoy. Y entonces, ¿cómo hacemos ahorita que están los mismos personajes escogiendo magistrados? Bueno, ahí vamos. Es el momento en que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que este proceso de selección de magistrados sea transparente y sea público. De hecho, la ley los obliga a que sea público. Lo primero que tiene que ser público es los cambios que va a haber en la ley y los requisitos que va a existir de ahora en adelante para la selección de magistrados. Porque, ¿qué ocurre? Que antes era pertinente que quien fuese o quien se postulara para el cargo de magistrado obligatoriamente fuese juez. Pero el problema ahorita es que ese requisito más bien es una rémora, es un defecto. Porque si usted fue juez durante el chavismo, usted formó parte del asqueroso narcorrégimen y por lo tanto ya solamente por eso está descalificado. En tal sentido yo creo que ese requisito debería ponerse un asterisco. Número uno. Número dos, creo que debería además señalarse la posibilidad, no está de más, de que haya, y creo que debe hacerse, que en la ley existan suficientes previsiones para que ciudadanos venezolanos de reconocida solvencia, graduados como abogados fuera de Venezuela y ejerciendo todos estos años, la mayoría de ellos fuera de Venezuela, puedan postularse para ser magistrados, porque nos daría garantía no solamente de su conocimiento en el derecho, sino también nos permitiría comprender o nos permitiría tener un Tribunal Supremo con magistrados ajenos al mundillo asqueroso del ejercicio del derecho dentro de Venezuela. Y de la misma forma, hay que decirlo, hay todavía personalidades del derecho que durante estos años se mantuvieron al margen de la podredumbre, inclusive renunciando a cargos de jueces, negándose a recibir lisonjas en cargos indeterminados que podrían tranquilamente postularse en estas situaciones. No quiero nombrar a nadie porque no le voy a hacer ese daño a nadie, pero sí hay personalidades de ese tipo que podrían tranquilamente postularse en esta situación.
Yo creo que eso hay que empezar a pensarlo, pero no se puede dejar de revisar, porque aquí nos estamos jugando mucho más que un nombramiento de unos magistrados. Nos estamos jugando la paz de la República, porque es el Tribunal Supremo el que decide sobre las materias de interés y de importancia. Y nosotros necesitamos tener unos jueces, unos magistrados que comprendan que ser magistrado es mucho más que ponerse una toga. Que ser magistrado es ser garante del Estado de Derecho, y que si en Venezuela no hay Estado de Derecho, no tendremos paz ni tendremos república. Y quien no comprenda eso, amigos, todavía no sabe lo que significa la justicia. Tú sabes, la justicia. Hispanidad, abogados y asesores. En España hay que estar con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores es el bufete número 1 en materia de migración en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores. En España con toda la de la ley. También hay que estar a derecho con respecto al tema de los impuestos en los Estados Unidos. Easy Tax To Go, el equipo campeón en materia de impuestos en los Estados Unidos, también es el equipo campeón en formación de preparadores de impuestos certificados, gracias a su certificación por el IRS para formar a los mejores en materia de preparación de impuestos. Déjate asesorar por los mejores. La gente de Easy Tax To Go, con su analista estrella Merángel Lanten, el muchacho de la película Leonardo García. Y hablando de los mejores, hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hay que ir a Escocia. Aprovechemos el maravilloso clima, aprovechemos estos tiempos, y así en este mes de agosto también aprovechamos para ir a ver a JC, el creador de Hablemos de Escocia en castellano, de esa maravillosa plataforma. Nos está contando todo lo que vivió en Escocia para construir su vida en ese país, que termina siendo una comedia de enredos maravillosa, que ha llevado un stand-up comedy que podrán ustedes observar allí en Escocia, completamente en español. Escocia con ñ, de JC Loaiza. Entren ya en su Instagram, @Hablemos de Escocia en castellano, y entérense de lugares, fechas, horarios, costos de entrada y mucho más, más y más. Qué importante es ver la cobertura que hacen. Porque en la cobertura y en las palabras se determinan las líneas de propaganda. Fíjense la forma en que Venezolana de Televisión reseña o cubre el evento que vimos el día de ayer. Escuchen bien las palabras, el tono, las cosas que dice y las que no dice. Buenas noches. Luego de 5 días de trabajo ha concluido esta primera fase de conversaciones entre representantes del Gobierno Nacional y representantes de la Asamblea Nacional del periodo 2015-2020. No habla de mesas de trabajo. Ellos intentan esconder el hecho de que son mesas de trabajo de una forma elegante para mantener a raya a sus demonios internos. Por eso es que no dicen que es una mesa de trabajo para donde los mandó Trump. Ellos dicen que conversaciones. Y hay algo que no dicen. No dicen la derecha apátrida, no dicen las oposiciones, no dicen representantes de la Asamblea Nacional del 2015. Una cosa muy institucional y muy modosita. Nosotros, para conocer los alcances de estos primeros encuentros que iniciaron formalmente el pasado 6 de agosto acá en la ciudad capital, luego de un comunicado, pues se va a conocer que se mantendrían en sesión permanente hasta el día de hoy, justamente acordado entre las partes que se han pues conformado en equipos paritarios de 6 integrantes cada delegación. Nosotros de inmediato escuchemos este comunicado. Ya ustedes ven entonces cómo una cosa institucional, encajonadita, cuadradita, sin estridencia, inclusive una vestimenta sobria, nada de rojo, nada de escándalo, nada de caletre en cuanto a la cosa ideológica. Lo vigilé muy bien, lo vigilé muy bien. Luego vamos a ver lo otro que dicen, pero vamos a ver lo que pasó en la lectura del comunicado que ya leímos nosotros aquí, pero ¿cómo lo leyeron ellos? Muy buenas noches, vamos a leer un comunicado. En Caracas, a los 12 días del mes de agosto de 2026, se anuncia al país la culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, con los siguientes resultados y acuerdos. 1.
Se aprobó la metodología de funcionamiento de esta iniciativa y de las mesas técnicas. 2. Para este ciclo se instalaron 2 mesas técnicas. A. Atención de la emergencia por el doble terremoto. B. Fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral. 3. Se desarrollaron 5 sesiones de trabajo con las mesas técnicas y 5 plenarias entre ambas delegaciones. Se acuerda: 1. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Aquí ocurre algo interesante. Jorge Rodríguez no monopoliza las intervenciones o la lectura del comunicado, sino que lee solamente lo que le interesa para su público. Es decir, el reclamo para que le devuelvan el oro con el añadido de que sí, que te lo devuelvan, pero que se haga de una forma transparente para que se sepan qué se va a utilizar. Luego, el señor lee exclusivamente esto, la víctima del terremoto, no sé qué, no sé cuánto, y con eso él puede decir que, bueno, que él no se comprometió mucho, que eso fue lo que él leyó. Como para hacerle menos difícil el trago amargo a él para con su público chavista y a Dinora para con su público opositor, porque no es ella la que está leyendo el apartado relacionado al tema del oro en Inglaterra. Y entonces ahora, como si fuese una exposición del octavo B del Colegio Santo del Ángel, octavo B. Y ahora los dejo con mi compañera Dinora Hernández, Dinora Figuera. Ahora con ustedes, mi compañera Dinora Figuera, para el resto de la exposición. Ya yo expuse mi parte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Dinora Figuera y a mí me toca exponer. Coño, qué desgracia, vale. Pobre Venezuela. Qué bajito el nivel. Mira la cara de Jorge, mira esa cara, mira la cara de Jorge, mira. Ah, no, por eso es que yo te digo, ese es el primer proxeneta de la República. Pero bueno. Viene a leer la maestra o la compañera Dinora, adelante. Segundo, iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en A. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al Tribunal Supremo de Justicia para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso. Listo, profe. Ya terminamos la exposición. Ah, ¿y ahora? Sí. Esto ha sido toda nuestra exposición. Gracias. Vamos. Entonces ahora el camarógrafo no haya que hacer y van a firmar el documento
que en realidad es un comunicado. Entonces, ¿para qué lo están firmando? No sabemos, porque si fuese un compromiso o un acta, pero eso es un comunicado. Lo están firmando los dos en presencia de todo el mundo para que sepan que sí, que los dos están de acuerdo con todo el texto. Estos primeros encuentros pues acordaron temas orientados a la atención de las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. Nosotros con esta información nos vamos a retornar el pase al estudio. Adelante. Si hacemos una revisión otra vez de la vestimenta de quienes se encontraban allí, yo voy a pasar de revisar la vestimenta de los opositores, porque los opositores, bueno, cualquier vaina. Pero ¿cómo es eso que los revolucionarios tienen ese realero puesto en ropa encima? Dígame las niñas esas. Una cosa impresionante. Una cosa grosera. Grotesca más que grosera. Pero volvemos al tema del discurso. ¿Qué dicen en Venezolana de Televisión? La cloaca de propaganda del régimen. Cuando les dicen volvemos a los estudios, atención, escuchemos. Gracias, Mariana Mata Dugarte, con información de última hora. Justamente hoy, 12 de agosto, si recordamos, había sido uno de los anuncios que se habían hecho en el marco cuando se inició este proceso de diálogo nacional que, bueno, hoy culminaría esta primera etapa y así ha sido. Diálogo nacional. Ellos se niegan a hablar de mesas de trabajo. Estos anuncios se ha dado lectura a un comunicado donde se establecen los temas abordados y el compromiso que queda pendiente por ambas partes en diversos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, también con continuar atendiendo la situación de emergencia derivada en nuestro país por los dobles terremotos del pasado 24 de junio y también otros puntos importantes en materia judicial, y es que en este caso recordemos que existía un comité de postulaciones donde se estaba recibiendo a las postulaciones, valga la redundancia, para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Y justamente ahora este punto también está dentro del comunicado que se ha dado a conocer por parte de este diálogo nacional en nuestro país. La señora, y aquí es donde vamos. Cuando Dinora Figuera lee la parte de la exposición que le tocaba, en efecto dice, se va a renovar todos los magistrados del Tribunal Supremo. El chavismo no quería renovar todos los magistrados, quería renovar solamente una parte. Cuando dicen todos los magistrados, ustedes ven que la señora de Venezolana de Televisión no dice eso. Y esa parte no la leyó Jorge tampoco. En tal sentido, amigos, hay que entender que lo que hemos visto en este momento es algo que no es otra cosa que la imposición de la medida de la zanahoria y el garrote. ¿Tú quieres que te den el oro que está en Inglaterra? Te lo van a dar con condiciones, pero vas a nombrar un nuevo Tribunal Supremo completo. Vas a modificar la ley del Tribunal Supremo. Basta de esa locura que tienes allí. Y número 3, vas a redefinir los criterios para la selección de los magistrados. Vas a hacer un nuevo proceso de postulaciones, un nuevo proceso de consulta, un nuevo comité de postulaciones y déjate de cómicas. Por lo tanto, Bernabé, vete despidiendo del hermano tuyo ahí. Los magistrados del bochinche que tenían del Tribunal Supremo en el exilio que nombró el interinato, olvídense ustedes también. Es más, ni se les ocurra postularse. Ni se les ocurra postularse. Yo pienso que el primer punto que debería existir, primer requisito para postularse, no haber formado parte del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Supremos de Justicia anteriores desde el año 99 en adelante, incluido la ridiculez esa en el exilio. Para los que dicen que uno no propone, hay que tener una propuesta, porque se moleste. Porque, bueno, ¿y tú qué propones? Yo propongo que ningún magistrado que haya formado parte del Tribunal Supremo de Justicia del año 99 en adelante pueda postularse, incluidos los del Tribunal Supremo en el exilio. Esa es mi propuesta. Ni siquiera postularse. De la misma manera, que no se pueda postular a alguien que haya sido candidato a nada por ningún partido. Nadie que haya sido diputado, nadie que haya sido constituyente. ¿Qué vaina es esa?
¿Qué vaina es esa? Ya basta. Necesitamos tener unos magistrados que hagan mucho más que ponerse una toga, que sean magistrados de verdad, que podamos respetar a un tribunal. Ya basta de tener ese burdel que teníamos como Tribunal Supremo, porque eso era un burdel. Tan sencillo como es. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que todavía no entiende. Vayan a comprarse una póliza, ¿sabes? El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Tribunal Supremo en el exilio, con gente haciendo el ridículo. Las payasitas ni fu ni fa son una gente seria. Las payasitas ni fu ni fa son una gente seria. Al lado de lo que es ese Tribunal Supremo en el exilio. Póliza de seguro de salud y de vida. En los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que te vayas, donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida para garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos mucho mejor de lo que puede hacerlo un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Ayer Eduardo hizo un live en su Instagram. Pueden irlo a ver, que lo dejó allí publicado, donde nos habló de cómo comunicarse en tiempos de crisis, cómo dar noticias difíciles, cómo hablar con alguien que necesita que lo escuchen en medio de una grave crisis que ha vivido, que padeció el terremoto aquí, el terremoto allá, algún familiar que no consigue, ese tipo de cosas, esos temas difíciles. ¿Cómo los hablamos? Sigan a Eduardo Villegas en su Instagram para que se enteren. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejore tu vida. Ricardo Pérez, si Ricardo Pérez pudiera escoger a quién operar en esa delegación, no, mejor no digo nada. En todo caso, que no te dejen como Delcy, ni tampoco como Delsa. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida. Operar cualquiera opera, pero con responsabilidad, seriedad y comprensión de lo que significan los ajustes a tu cuerpo, sin alteración de tu fisonomía, que todo esté en armonía. Médico responsable como Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. ¡Ey, atención! Atención que este domingo 15 de agosto, el sábado 15 de agosto, el 15 de agosto en Salt Lake City, Utah, el documental de Oscar Pérez. Las entradas están a la venta ya en la página web oscarperezdemovie.com, oscarperezdemovie.com, Salt Lake City, Utah, 15 de agosto del 2026. Fíjense lo siguiente. Estos tipos hablan de el oro de Inglaterra. No, que el oro. ¿Está bien? ¿Qué propongo yo con respecto al oro? Yo propongo que el oro que está en el Banco de Inglaterra no se vaya al Banco Central de Venezuela. Que el oro que está en Inglaterra se le entregue a la Reserva Federal de los Estados Unidos por medio de un convenio monetario que permita que a cambio de ese oro que se encuentra en el Banco de Inglaterra se le dé el equivalente, se garantice como garantía, que se entregue como garantía en un convenio monetario, se le entregue a la Reserva Federal de los Estados Unidos para garantizar el circulante en efectivo en dólares que se le va a entregar en equivalente al Banco Central de Venezuela para sustituir el cono monetario de ese bolívar maldito que tenemos en el país, y que de una vez tengamos el dólar como moneda de circulación en el país. Acabar con la maldición del dólar BCB, del dólar a tasa euro, de págame a la tasa Cúcuta, a la tasa IRTM, no. Una sola cara, y la única cara es el dólar circulando en la calle. Basta ya de que no. Dolarización ordenada de una vez. Ya basta de esta sinvergüenzura de las mafias, porque esto no se trata de aquí está la mafia en pleno. En ese diferencial, todo el mundo, en esta canibalización, donde el proveedor jode al comerciante, el comerciante jode al consumidor, el consumidor está jodido y jode al comerciante y todo el mundo se jode entre sí, la banca se jode, y ¿quién gana en medio de esa pelea? Las mafias. Hay que romperle las patas a la mafia y quemarle las manos a la especulación. Dolarización inmediata, una dolarización inmediata, no de facto como lo que hay ahorita a la machimberra, a la venezolana, no. De verdad, seriamente, con convenio monetario, con seriedad,
que va a ser temporal, que sea temporal, pero que se haga, porque es necesario darle tranquilidad al venezolano en materia monetaria. ¿Cómo es posible que se está yendo cerca del 30%? Escuchen bien, cerca del 30% de las remesas que se mandan a Venezuela se pierden en comisiones. A veces más, hasta el 40, el 45% de las remesas se pierden entre la comisión que te cobra el cambista, la comisión que te cobra el banco, la comisión que te cobran cuando compras, la comisión que si es en efectivo, la comisión que dame efectivo y te doy cele, que si dame cele, que si dame... ¡Coño, pana! Hay que acabar con esto. Y además de eso, yo le voy a decir una cosa. La noticia en este momento, ¿cuál es? La noticia en este momento es la reunión que se hizo de esta gente. La noticia en este momento es el Banco de Inglaterra. No, amigo. La noticia ahorita son los apagones. La noticia ahorita es que hay gente en toda Venezuela que no haya qué hacer con el tema de los apagones, que tienen la salud deteriorada por los nervios, por el fastidio, por la tortura que significan estos apagones. Vamos a hacer un programa exclusivo sobre esto, pero vi este video que me envió alguien y me sentí igual de desesperado que estos venezolanos que están hablando aquí, que ninguno de ellos estuvo representado en las mesas de trabajo, por cierto. Es un bombardeo mental. Esto es algo psicológicamente inhumano. Ando irritable, ando amargada. Sentimiento de arrechera, que es el sentimiento que de verdad sentimos todos. Estamos en Valencia, una histórica ciudad industrial de Venezuela, hoy golpeada por la crisis. Desde hace semanas la gente está protestando para denunciar los prolongados cortes de electricidad que pueden alcanzar las 11 horas diarias. Como ocurre en otras ciudades de Venezuela, no hay un cronograma fijo. Y aunque luego del terremoto, Valencia es el punto clave de conexión aérea internacional, la ciudad no se salva de los racionamientos. Y no es que sean nuevos, pero según los ciudadanos, ahora son peores que años atrás. Nosotros vivimos en zozobra porque en realidad no sabemos en qué hora y en qué momento se nos va la luz. Visitamos a Janet y hablamos también con sus vecinos. Viven en una zona céntrica de la ciudad. Estuvieron 9 días sin electricidad debido a que un transformador en su calle explotó. No es novedad, pasa con frecuencia. Hay días que se va 2 veces por día, 4 horas, 5 horas, 6 horas. En estos días nos quitaron la luz 5 y 5, 10 horas sin luz un solo día. Se va la luz y empiezas con la corredera y el estrés. Si se va en la noche es el peor y más terrible porque es desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo menos nosotros tiramos un colchón en el pasillo, un colchón en la sala. Mi papá duerme en uno de los colchones, mi esposo duerme en el mueble, o sea. Eso es como una dictadura, es un ataque psicológico. Justo en este lugar, hace 2 horas, explotó un transformador, lo que ha dejado la cuadra entera sin energía eléctrica. Y es algo que se suma a los apagones no anunciados a diario. ¿Ahorita estás sin luz o con luz? Estamos sin luz en estos momentos. Y cada vez se va agudizando más, porque ciertamente comenzamos con 4 horas, luego 5 horas, ahora son 6 horas sin luz. El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció un plan nacional de ahorro energético, alegando que las temperaturas están aumentando por el fenómeno climatológico Super Niño, algo que no convence a especialistas. Y nada tiene que ver una cosa con la otra. Super Niño para el año que viene, 2027. Para febrero de 2027 está previsto. Recuerda que esto es solo un extracto de una historia completa. El reportaje completo lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Esto es Venezuela. Está interesante el reportaje, yo lo vi completo. Les invito a que lo vean. Me pareció sumamente importante lo que hicieron. Y lo que más me llama la atención es precisamente el nuevo argumento, porque tú sabes que a esta gente le encanta sacar argumentos para justificar su ineficiencia. No, que el super niño, no es el super niño, es la super cagada del chavismo durante 27 años. Eso es lo que hay, una super cagada. Esa super cagada que han puesto ustedes durante 27 años, donde nada de esto fue un error, nada de esto fue una casualidad. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. El plan de destrucción de Venezuela estaba incluido en la agenda de los enemigos de los Estados Unidos. Había que destruir la capacidad de Venezuela para producir petróleo y para producir estabilidad en la región como parte de las acciones de los enemigos de los Estados Unidos en medio de una situación en la cual Venezuela era un socio confiable, seguro y cercano. Era imposible
imposible apagar América con Venezuela produciendo petróleo a su máxima capacidad. Era imposible apagar la industria petrolera si teníamos una industria eléctrica. Por esa razón, el chavismo, que es un proyecto antinacional, se prestó a esta destrucción. Bueno, que eso es conspiranoia tuya. Bueno, si ustedes me quieren ver como conspiranoico, véanlo, pero saquen cuenta. ¿A usted le parece lógico que se haya destruido? No, porque es que fue la corrupción. No, fue nada más. No, esto fue adrede. Esto fue adrede. Y sigue siendo adrede. Les conviene que la gente esté permanentemente pensando en cuándo se va a ir la luz, porque así la gente está dominada en función del miedo. No me puedo ir a protestar, yo no me puedo ir a gritar, no, yo tengo que ir a lavar porque llegó el agua. Tengo que ir a lavar porque llegó la luz. Es que, mira, yo ahorita no puedo porque se va a ir la luz. Entonces, es una herramienta también de sometimiento de la gente. No olvídate del super niño de la iguana, entonces ese poco de cosas que te venden, esa vaina es pura paja. De eso vamos a hablar en otro programa. Pero le pregunto yo, si es un tema tan grave, el de la energía eléctrica, el del suministro de agua, ¿por qué no está eso en el acuerdo que esta gente hizo? ¿Está preocupado alguno de los que estaba allí por el tema de los apagones? Yo creo que no. Y además de eso, hay otro punto interesante, que es el tema de que estos apagones se han arreciado fundamentalmente en el estado Carabobo, en la zona central del país. Y han arreciado fundamentalmente en Carabobo, donde hay un imbécil, un delincuente, como la Cava, vendiendo que Carabobo es el paraíso, porque es lo que gasta la Cava es en propaganda, vendiendo que eso es el paraíso, tal y más cual, y que él es el gobernador más arrecho del mundo, porque él tiene el Carabobo, una tacita de plata. Bueno, ahí está. Ahí está. El caso del interior de Venezuela, de la Venezuela adentro, padeciendo por situaciones como esta. Amigos, y no se trata solamente de la falta de energía eléctrica, se trata también de la falta de agua corriente, como está pasando en el estado Sucre desde hace bastante rato y en el estado Vargas desde siempre. El tema del agua en el estado Nueva Esparta, el tema de la energía eléctrica en todo el país, el tema del suministro de gas. Y todo esto pasa por el mismo lugar. Y aquí voy otra vez y me disculpan, que me ponga monotemático, pero es así. Entonces, como usted no tiene agua, usted necesita una cisterna. Y la cisterna tiene que pagarla. ¿Y cómo la paga? La paga en dólares. ¿Y a qué dólar te lo cobran? Al dólar de la mafia. Entonces a ti te mandan $10 tu familiar para que compres una cisterna. Y de los $10 te ruchan $3. Ya te quedan 7. No me mandes 10. Coño, mándame 20, porque bueno, pero la cisterna no cuesta 10. Sí, pero mándame 20 porque me va a quitar tanto el banco, me va a quitar tanto esto, y como lo voy a pagar en bolívares, lo voy a pagar en pago móvil, entonces y no me va a quedar, no me va a llegar. El agua más cara del mundo, un agua de mala calidad que parece cobrar papelón para variar. Entonces todo pasa por el mismo lugar, amigos, por el tema económico. ¿Por qué? Porque el chavismo no se preocupa por el tema de los apagones, porque ellos tienen planta eléctrica, porque tienen real para pagar la planta y para pagar el diésel. Entonces, el problema pasa por lo económico y hay que dedicarse al tema económico. Hay que permitir la libre circulación del dólar y la dolarización de la economía venezolana y punto. Porque si no hacemos eso en este momento, lo que nos va a venir los próximos meses va a ser peor de la que ya hemos vivido. Si esto se comprende, se ganará tiempo para seguir con las mesas de trabajo. Si no se comprende, cuidado, porque nos puede salir el diablo en la esquina. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.